Soy muy orgulloso para ser parte de esta empresa increíble. Ayer estuve 1 año y 4 meses, 1 año y 4 meses. Hay muchas cosas para compartir con vosotros y por eso creo que es mejor para mí que me voy a cambiar a inglés, perdona. Sin embargo, para practicar para mí es siempre un honor con vosotros, pero yo quiero que todas las informaciones que me voy a compartir son puntuales y exactos, y así es más importante para expresar mis pensamientos en inglés. Thank you very, very much, guys, for being on the call today. Muchas gracias a todos por estar en esta llamada. Okay, first of all, let me tell you that this is craziness what's happening, okay? Primero que nada, decirle que esto es una locura lo que está pasando. You know, 14 months ago, when I signed with this company, I had big vision. As Freddie spoke about vision, I had big vision. 14 meses ya hace desde que me firmé en esta compañía, Freddy comentaba que tenía una gran visión. Yo tengo una visión gigantesca. But 14 months later, right now, at this moment, I mean, something that I never ever had in the last, I would say, 20 years. Pero 14 meses después, no solamente es una visión gigantesca, sino es algo que no he visto en mi vida después de estos 14 meses. You know, I want to share with you something personal. Quiero compartir con ustedes algo muy personal. I know that Freddie said that for me, it's not all about the money. Yo sé que Freddy dijo que no es un tema de plata para mí, dinero. Which is true, because not everything is about money. Lo cual es verdad, porque realmente no todo es o tiene relación con el dinero. But the truth is that we're living in a financial world and you have to pay your bills. Lamentablemente vivimos en un mundo, en el mundo financiero, y debemos pagar las cuentas. And you know, we can say beautiful words, but at the end of the day, it's all about how much money you have, because once you will have enough money, then you can have a very, very nice lifestyle, tranquilo estilo de vida, ¿vale? En realidad, claro, como les decía, el tema del dinero no es un issue, no es una situación, pero al final el dinero ayuda y financia, como dicen el dicho, la felicidad. It's not the question, or it's not good or bad. What is enough for somebody? No es un tema de si bien o mal, cuánto es necesario para alguien en términos de dinero. Because for some people, like, let's say $500 or let's say $1,000 a month is enough. Para muchos quizás 500 o $1,000 al mes es suficiente. But some people want to make tens of millions of dollars. Y quizás otros quieren hacer miles y miles de millones de dólares. And now let me share with you some personal. Y ahora quiero comentarles algo más personal. Exactly 2 years ago, I was in Mexico, Cancun, having our vacation with my family. 2 years ago. Hace 2 años atrás estaba con mi familia en Cancún de vacaciones. For 3 days, my patrocinador, Alex Arnold, visited me. Ok, por 3 días, Alex Arnold, mi patrocinador, me visitó. He came from Tampa, 1 hour flight, very easy. Ok, tomó un vuelo de 1 hora desde Tampa a donde estaba en México, 1 hora, fácil, sin problema. We have been working back then about 7 years together. Hemos trabajado ya durante los últimos 7 años juntos. You know, we and I back then made a lot of money with my product-based business. I was not complaining. I made millions of dollars. No puedo quejarme porque hice millones de dólares con mi compañía y una compañía de productos. But there was a but in my mind. Pero había algo en mi mente, había algo que distorsionaba mi mente. And one of the afternoon in Cancun, staying away from our family, Alex and I, we went to the pool
and we went to the pool bar and we started to drink. Ok, y una tarde sin nuestras familias nos fuimos a la piscina y nos pusimos a tomar los traguitos. And, you know, after a couple of drinks, I felt that I really want to share something with Alex, and I'm asking for his opinion or advice, professional advice. Ok, después de unos tragos, después de unas bebidas, quise compartir con Alex algo muy personal y le pedí su consejo. I said, you know, Alex, that we've been together for 8 years, working together, making millions of dollars. I'm very happy. Life is great. Family is great. We have no financial problem. Many people would change, you know, their situation, their financial situation with me. Alex, mira, básicamente hemos trabajado durante 8 años juntos, no hay problema, el dinero corre, nuestras familias están bien, nuestros gastos están financiados, así es que... And I told him, but the truth is that I'm not 100% happy. Ok, la verdad en realidad es que no estoy 100% feliz. Because I know what I can make out of this business, that business back then. I know how much money I can make out of it, but my dreams, my goals, my visions in my cabeza, in my mind, are bigger, much bigger than what I could make with that business, even though that's a lot of money. But I need much more money to accomplish those dreams, what I'm having in my mind. And I know that with that business, we'll never be able to do that. ¿Qué es lo que sucede? De que con el negocio en el que estamos, yo sé lo que puede salir de ese negocio, yo sé lo que se puede generar, pero mis sueños, en mi cabeza, yo sé que puedo para más. Este negocio tiene un tope. Mi cabeza está generando mucho más. You know, they say that when you eat, you're going to be more hungry. And maybe that's happened to me. I don't know. Bueno, dicen que cuando uno come le da más hambre. No sé si es lo que me pasó a mí. So Alex tells me, okay, but how much money you need for, you know, making your dreams come true? Alex me pregunta entonces cuánto dinero necesitas para que tus sueños se hagan realidad. I told him a very big number, very, very big number. Le di una cifra muy, muy alta. Muy alta. I said, you're a professional, you're a multimillionaire. I know that you're very smart. What is your recommendation to me? What direction should I look to make that happen? Because I know that with the current business, once again, it's my old business, I will not be able to make it happen. Yo sé, Alex, que tú eres una persona muy habilosa, eres un hombre de negocio, sabes lo que estás haciendo. Dime qué debo hacer o cuáles son los cambios o en cuál dirección debo ir, porque ya sabes, el negocio en el que estoy tiene un tope. He said, you know what? A couple of years ago, that's what he said. You know, Roland, a couple of years ago, I did a consulting for one of the company. Ok, sabes, Roland, hace unos años hice una consultoría para X compañía. He said, back then, they said they can't pay me cash, but they can pay me in crypto, in Bitcoin. Ok, me dijeron, no me pueden pagar en dinero en efectivo, pero sí me pueden pagar en Bitcoins, en cripto. He said, I didn't really know what Bitcoin was, but I said, okay, if that's the way you can pay me, then, you know, let's pay me. Ok, en realidad no tengo idea de qué se trata las criptomonedas, pero si es así como me pueden pagar, acepto la forma de pago. He said back then the Bitcoin was worth about $3,000. Ok, el Bitcoin en esa época costaba alrededor de $3,000 cada una. And he said, they paid me 220 Bitcoins for my consulting. Ok, me pagaron 220 Bitcoins por mi consultoría. He said, now we're standing here in the pool. It was 2022, February. He said, we're standing here in a pool right now at this moment. Ok, hoy día, 2022, estamos aquí sentados en esta pileta. Ok. He said, if I check my phone, one Bitcoin worth $69,000 or $67,000. Ok, yo chequeo mi teléfono y me doy cuenta que un Bitcoin está costando, o su precio hoy es $69,000.
He said, you can do your math, your calculation. Así que ponte a multiplicar. Haz las matemáticas. He said, I never touched my 220 Bitcoins. I just let them be on a side. I was living out of something else. And it just grew. Nunca toqué esos 220 bitcoins, ahí estaban sentados, no los toqué, no los tomé, yo simplemente seguí con mi vida y ingresos tengo de otras fuentes. He said, meanwhile, I understood the power of crypto, so I started to buy other crypto assets, different crypto. Ok, entonces yo junto con eso entendí el poder de las criptos y simplemente empecé a comprar otras criptos. So to answer to your question, Alex told me, entonces para responder a tu pregunta, Alex me dijo, to achieve the goals, the visions, and the numbers, especially what you're telling me, I don't see other way than technology and crypto. Entonces, para responder a tu pregunta y para responder a esa cifra que me diste en algún momento, no veo de otra forma sino con cripto. I was like, fuck it, man. I have no clue about crypto, man. I know shit about that. I don't know anything. Ok, exclamación, bla, 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 ¿no es cierto? No tengo idea de qué se trata cripto. No sé. He said, no worries. I have a friend in Florida. His name is Eddie. He's originally from Puerto Rico. Ok, tengo un amigo en Florida que se llama Eddie y él es originalmente de Puerto Rico. He said he's multi-millionaire in crypto, and he's educating himself. He's not networker, nothing, but he goes to Singapore, he goes to Dubai, every summits and events. He's educating himself. I want to get in touch with Eddie, and he can help you how to get started into this direction. Ok, te voy a poner en contacto con Eddie, que es un tipo que no asesora a nadie, en realidad simplemente estudia para él, viaja a Singapur, aquí y allá, tratando de acoger la mayor cantidad de información respecto al mundo cripto. Te voy a poner en contacto con él. It was 2022 February. Febrero de 2022. So a couple of weeks later, Alex hooked me up with Eddie. Ok, unas par de semanas después me enganchó Alex con Eddie, me puso en contacto. I told Eddie that I have no clue about crypto. I don't know anything, nothing. Lo dije, no tengo la mayor idea de qué es cripto, no sé nada. He said, don't worry, I will help you to buy your first crypto portfolio. Ok, no te preocupes, yo te voy a enseñar y te voy a dar instrucciones de cómo y qué comprar como tu primer portafolio de cripto. He said, but there's only one condition that you have to be okay with if you want my help. Ok, hay una sola condición en la cual tienes que estar dispuesto para recibir mi ayuda. I said, bro, I do everything and anything because that's what Alex told me, that crypto is the only way to accomplish my financial goals. So tell me, what is that? Yo hago lo que tú digas, ya que Alex dijo que la única forma de yo poder completar mi meta o mi objetivo es así, cripto, punto. He said, you have to be mentally very, very tough, very strong, and you have to be bulletproof, and you have to accept the failure and the insecurity. Ok, tienes que hacerte muy, muy, muy poderoso mentalmente a prueba de balas para poder aguantar los éxitos, las caídas, las subidas, todo lo que el mundo cripto conlleva. He said, if you're not, then it's better not even to start, look for different direction. Okay, si es que no vas a poder hacerlo, simplemente ni siquiera tomes la molestia de ingresar. Punto. I said, man, don't worry about it. I'm a man, so I'm not a pussy. No one can, take me out of my pathway. So don't worry about it. Tell me what should I do? No te preocupes, aquí estás frente a un mero macho, por lo tanto, vamos con todo. He said, okay, perfect. First, download the application called Coinbase. Ok, baja la aplicación Coinbase. Yeah, so I did it. He helped me how to do that. And then he told me how to buy 5 or 6 different type of cryptos. Ok, me ayudó a bajar la aplicación y me dio instrucciones de comprar 4 a 5 tipos de cripto diferentes. Okay,
I didn't know what cryptos these were. Those were the first time in my life I heard about Solana, Shiba Inu, and so on. I never heard anything these words before. Ok, yo no había escuchado nunca en mi Ah, vida no. nada. Nada. Así es que, ejemplo, Solana, Shiba Inu, bla, 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 lo que sea. No Okay, so escuchado. anyway, he helped me to have it. And he said, there's one very important rule, and I want you to remember this always to burn into your mind. Ok, hay una sola regla o una regla muy importante que quiero que la metas en tu cabeza. He said, this is, you buy it and you hold it minimum for 5 years. Compras y la holdeas, la guardas, la mantienes por mínimo 5 años. He said, I know that you have big financial dreams, big financial goals, but once again, I repeat, he said, you buy it and you hold it minimum 5 years. Ok, yo sé que tienes grandes esperanzas financieras, pero simplemente vas a guardar estas monedas por los próximos 5 años. Punto. Anything you read about crypto on the internet, anything you hear about crypto on the internet, on YouTube, doesn't matter. Anybody tells you anything about crypto, anytime you see that the price will go up or will drastically go down, you fucking don't worry about it. You just hold it. Ok. No importa si sube, no importa si baja, no importa lo que tú leas en internet, lo que te comenten de la cripto, sube, baja, simplemente manténlas. Manténlas. Punto. He said, are you mentally tough to do this? ¿Eres suficientemente fuerte mentalmente para hacer esto? I said, I am. Soy. Perfect, let's do it. Ok, perfecto, hagámoslo. So I bought my first crypto asset 2022 April. Ok, entonces compré mis primeras cripto en abril del 2022. I put quite a lot of money into it. Puse bastante dinero en eso. 4 days later, 4 days, 4 días después, my portfolio drastically dropped down to 40% of the value. ok, mi portafolio bajó 40% de lo que yo había comprado. So I lost 60% of the money that I invested in 4 days. Ok, perdí 60% de lo que había invertido en 4 días. I was like, shit. Mierda, ¿vale? Yeah, that's what I said. Felipe, what the fuck? Yes, but one thing came in my mind, and he told me, whatever I'm seeing, whatever I experience, don't worry. Treat this like it doesn't even exist. Ok, tal cual como me dijo Eddie, simplemente no te preocupes, haz como que esto no existe. Punto. So why do I tell you this? ¿Por qué te digo esto? Because you and I, we are in a business now, 2.5 years later, which based on crypto and blockchain. ¿Y por qué te digo esto? Porque estamos todos, tú, yo, todos ustedes en un negocio basado en criptomonedas. And there are certain principles that you have to understand. Y hay ciertos principios los cuales tú tienes que entender muy bien. Okay, number one, any business. For example, you open a panaderia at the corner. Ok, como cualquier negocio, número uno, si usted, por ejemplo, abre una panadería en la esquina de cualquier barrio, Any business that you start, it takes minimum 5 years until you break even. You get to zero. ok, toma cualquier negocio que usted haga, toma a lo menos 5 años a llegar a punto de equilibrio. Okay, until then you just push it, and put the money, and put the money, and put the money, and not even sure if after 5 years you turn into positive. Ok, y durante esos 5 años usted mete dinero, y así todo, no sabe si el quinto año vas a poder sacar algo. Number two, Número dos, what do we have in our hand with this business? What do we have? ¿qué es lo que tenemos nosotros en nuestras manos? NFT Staking Hub, Lotto NFT Day, Staking Hub, Lotto Day, Gaming Hub, and soon Payment Hub. Y Payment Hub. Eso es lo que tenemos nosotros en las manos. What are these projects based on what?
¿Estos proyectos están basados en qué? Based on crypto. Basados en cripto. What did Eddie tell me 2.5 years ago? ¿Qué me dijo Eddie hace 2 años y medio? You buy it and hold it for 5 years. Compras y los dejas ahí por 5 años. Eddie doesn't know Mavi. Mavi doesn't know Eddie. Eddie no conoce a Mavi y Mavi no conoce a Eddie. So how come it's possible that two different people or two different organizations who are successful are saying exactly the same thing? Entonces les pregunto a ustedes, ¿cómo es posible que 2 entidades distintas, Eddie y Mavi, están hablando de lo mismo, son exitosos? ¿Qué quiere decir esto? So why Mavi and Ultron has one of the main product NFT staking hub, which designed for 5 years? Why? ¿Ok? ¿Por qué es que Mavi y Ultron tienen diseñado Staking Hub para un plazo y un periodo de 5 años? Why they say that Lotto Day or FlipMe or any other projects that are coming later are not going to be an immediate USDT rainfall, but it takes time until it will build up to the level that you are expecting, and I'm expecting to have the USDT rainfall. Why it takes time? Entonces, ¿por qué toma tiempo para estos productos, ya Staking Hub, ya sea Lotto Day o Payment Hub, hasta que den esta caída de rainfall, de lluvia intensa en términos de los ganancias que se esperan que tengan? So this is not a coincidence that every big companies, every big multimillionaire people are thinking about the 5 years long term. That's not coincidence. Ok, no es coincidencia que tanto Eddie en su momento allá y Mavi por este lado, junto con Ultron, están hablando de que toma este tiempo a que el proyecto madure y se genere, ¿no es cierto?, lo que estamos esperando. Probably we don't have to wait, fortunately, 5 years to max all these projects out. We don't have to. Ok, probablemente no tengamos que esperar estos 5 años hasta que estos productos den su máximo. But it still takes time, and this is what I want you to understand. Pero sí, todo toma tiempo y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. I have a very good news. Tengo unas muy buenas noticias. None of you, nobody on this call, neither I, had to work hard the last 4 years to put together the concept of Lotto Day. It was not you. It was not me. Some other people worked their fucking ass off for 4 years to deliver it to you in a format as it is today. Once again, Okay. It was not you and not me. No fueron ustedes, ni yo, ni ninguno, que trabajaron durante los últimos 4 años para entregarles a ustedes un producto como Lotto Day o Flip o Staking Hub, ¿ok? I lost the last words, Roland. Yeah, I mean, none of you and none of me. Ok, ni ustedes, ni yo tuvimos que hacer el esfuerzo de estar, ¿no es cierto?, desarrollando estos productos para ustedes. Why is it important? ¿Por qué es importante? Because you and I, we are a very, very fortunate situation. Ok, ¿por qué? Porque ustedes y yo estamos en una situación y en un momento muy afortunado. Because even last year, December 29, when the green button was pushed on Lotto Day that it starts, even from that day, it's not you again and not me again who have to work our ass off to grow this project. It's not you and not me. Ok, I got it. Simplemente les digo que tampoco ese día 29 de diciembre, cuando se apretó el botón de Start a la Loto, ni ustedes ni yo tuvimos que trabajar y sacarnos la mugre o descrestarnos para que esto funcione, como anteriormente los 4 años que dije. You know what is the very hard work that you and I have to do with Lotto Day project? ¿Saben cuál es de ustedes el trabajo duro que tienen que hacer con el proyecto Lotto Day? Buy a share, put $100 or $30,000 and sit back and relax
and let other people and watch other people work their ass off for you and for me. ¿Ok? Lo que tienen que hacer es simplemente comprar un paquetito de 100 o 30 mil dólares y sentarse tranquilamente a que otros se descresten trabajando por ustedes para que esto funcione. And you know what? These people are working their ass off to deliver it on the proper level. Y les digo algo, esta gente se está sacando la mugre para entregar y para lo que prometen, así sea. And you just watch and I just watch and we don't do anything. ¿Ok? Y ustedes simplemente observan, yo observo y aparte de eso no hacen mucho. Yes, some of us building business because we want to make compensation plan. Ok, algunos de nosotros hacemos, ¿no es cierto?, negocio y aprovechamos las bondades del plan de compensación porque queremos. But some people, like my mother, she doesn't build business. She just bought a Lotto Day pack and she relaxed and enjoy. It's not her work. Somebody else is working for us. That's what you have to understand. Ok, como les decía, ustedes hacen el plan de compensación alguno y mi madre simplemente compró un paquete de Lotto Day y ella está ahí relajada viendo cómo esto, ¿no es cierto?, funciona y hay otros que están trabajando todos los días. And I'm going to tell you something. I'm telling you right now something which is not going to be sympathetic. Sorry. Ok, y les voy a decir algo que no quizás sonará simpático. And it's not because I'm pessimistic. No es que yo sea pesimista. But because I understand the rules, how businesses are working. Pero sí entiendo cómo los negocios sí funcionan. I personally, for Lotto Day, I bought a package of $12,500 pack. That's my pack, Lotto Day pack. Ok, yo tengo un paquete personalmente de $12,500 de Lotto Day. Okay. December 29, last year, they opened the door, the green button was pushed, meaning they delivered the project to us. Ok, 29 de diciembre del año pasado, al apretar el botón de Start, nos despacharon, por así decirlo, este proyecto. Ahí comienza. You know what is my mindset, my mentality with Lotto Day? ¿Saben cuál es mi mentalidad respecto a Lotto Day? If I will get back my $12,500, which I invested in the Lotto Day package, in 5 years time. Ok. Entonces les decía, mi mentalidad respecto a la Lotto Day es que si ese paquete que compré de 12,500 me lo devuelven en 5 años, then after 5 years, until the end of my life, forever, the Lotto Day will pay me residual income to me and to my family forever. Ok, después de esos 5 años, como les decía, después la Lotto Day me va a pagar ingresos residuales de por vida, por ese solo paquete, de por vida, a mí y mi familia. If the $12,500 will come back to me in 5 years, I'm very, very happy. Ok, y si ese paquete de 12,500 vuelve a mí en esos 5 años, estaré más que feliz. I didn't say 5 days. I didn't say 5 weeks. I didn't say 5 months. I said 5 years. No dije 5 días, no dije 5 semanas, no dije 5 meses, dije 5 años. Now, it's going to be, obviously, it's going to be less than 5 years. Obviamente va a ser en menos de 5 años. But I want you to understand one thing. Pero quiero que entiendan algo muy claro. Lotto Day is a business within the business. Lotto Day es un negocio dentro del negocio. So on this call, I am the person who signed the first. I am the person in the company for the longest time. It's me on this call. Ok, de esta llamada, yo soy más bien, soy el primero en firmar en Mavi. It means I'm with this company 1 year and 4 months. Ok, yo tengo 1 año y 4 meses en esta compañía. What do we know about to do any business? How much time do we need to get to, to the normal level? ¿Qué sabemos de hacer un negocio bajo circunstancias normales? 5 years. 5 años. I'm 1 year, 4 months. Yo tengo 1 año y 4 meses. Not even halfway. Ni siquiera a mitad de camino. What do we know about crypto? What did Eddie tell me? How much time I need to buy and hold? ¿Qué me dijo Eddie de mantener mis cripto? 5 years. 5 años.
Where are we? ¿Dónde estamos? First month with Lotto Day. Primer mes con Lotto Day. So let's say Lotto Day, next 2 years, 2.5 years, with the company does everything what they say, which they will come to the level that you will be happy with the daily rewards. Let's say it takes 2.5 years, let's say. Supongamos que Lotto Day toma 2 años y medio para desarrollarse a su plenitud y que todos estén tranquilos con lo que está generando de rentabilidad. It means by that time, I will be in Mavi business for about 4 years. Significa que en estos 2 años y medio adicionales, a partir de hoy, yo ya habré tenido 4 años en Mavi. Guys, you can't rob the time. You can't steal the time. This way or the other, you have to go through in any business the 3 to 5 years period, whether you want it or if you don't want it. Ok, quieras o no, no puedes robarle el tiempo al tiempo. Simplemente así es. And people cry because they have completely fucked up wrong expectation about Lotto Day. Y gente lloriqueando de que las expectativas de la Lotto Day hoy día estamos a 18 días, porque son 48 horas de desfase, 2 semanas. That's for me unacceptable. Eso para mí es inaceptable. Because when they pushed the button December 29, Porque cuando apretaron el botón el 29 de diciembre, they launched the business within the business. lanzaron el negocio dentro del negocio. It's the same to compare if you building your network. Ok, es como comparar lo mismo a ustedes haciendo su red de negocio. If you sign up today with Mavi, Si usted se firma hoy día con Mavi, do you have 1,000 people in your organization in 1 week? ¿tienes 1,000 personas en tu organización en una semana? Of course not. Obviamente que no. It takes time. Toma tiempo. You know, let's say, don't speak about 5 years. Let's speak about 3 years. Ok, no hablemos de 5 años, hablemos de 3 años. I'm not even halfway in this business, 1 year and 4 months. Ok, yo ni siquiera llevo la mitad de tiempo de esos 3 años con 1 año y 4 meses. So I think instead of complaining and instead of crying, Entonces, en vez de estar quejándose y llorando, people should rather respect the fact ok, simplemente la gente tiene que respetar el hecho de that somebody else working their butt off to make it happen for you and for me, and it's not you who have to work it. que alguien se ha sacado la cresta trabajando para que esto suceda, no ha sido ni usted ni yo, otros. You just sit back and relax, you put your investment into it, and you wait. Así es que usted puso su inversión aquí, simplemente espere. It's very, very important to understand. Es muy, muy, muy importante que usted entienda. And here's the good news. La buena noticia, ahora se la doy. Let's fast forward the time by 3 years. Ok, echemos para adelante el cassette de aquí a 3 años. Let's say it's 2028. Ok, supongamos que estamos en el 2027. 2027. Okay. If you have the consistency, if you have the courage, if you have the work ethic for the next 3 years, si tienes el coraje, la consistencia y la fuerza de trabajo por estos 3 años, then during 3 years, you can make very good money from the compensation plan by building the business. Ok, en estos 3 años usted va a poder hacer muy buen dinero a través del plan de compensación. And under the table, the company is working very hard on Lotto Day, Flip Me, NFT staking hub, and later on the projects under the table, which are invisible, let's so-called, because the company is building this. And in 3 years' time, when you will be happy with the money that you made on a compensation plan, suddenly 1, 2, 3, 4 other income sources are coming to you because they will be ready by then. Ok, entonces usted haciendo el negocio de compensación durante estos próximos 3 años,
bajo la mesa, de manera sin que usted se dé cuenta. Va a estar Loto, va a estar FlipMe y van a estar todos los otros proyectos que se espera que se desarrollen. Por lo tanto, después de esos 3 años que usted haga el plan de compensación, se va a encontrar con una sorpresa por el resultado de estos productos que yo le comenté. I don't know any other business when within one business, so I'm with one company, but I have a chance to have 6, 7, 8, 9 different type of income streams within 3 to 5 years. Because if you work for a normal company, like a product-based company, you sell some products, and that's the way you can get money. But here, in 3 to 5 years, we build up 6, 7, 8, 9 different income streams. And if one will run like crazy, the other one will a little bit low, then it will change, and the whole thing will change you and your family financial life. Because standing on one leg is very, very peligroso. Ok, entonces, como les digo, de aquí a 3 a 5 años, no veo ninguna otra compañía en la que usted trabaje y tenga distintas fuentes de ingreso de negocios dentro del negocio. Si bien hay un plan general de negocio, cada aplicación va a ser un negocio por separado que le estará generando a usted estos ingresos que van a ser impensados. No hay nivel. Absolutely, and you know, it's here in Mavi. So far, there's no obligation that the company is forcing you to buy products every single month, like in other MLM companies. There's nothing like this here. Absolutamente. En Mavi o Utron no hay nadie que le esté a usted obligando a comprar productos, como en otras empresas de productos, que sí hay que comprar. But if you're smart enough, y si usted es suficientemente inteligente, astuto, then every single month you add a little bit in your portfolio of NFT Staking Hub, of Loto Day, of FleetMe, and the future project, just a little bit every single month, and I explain you why. Y usted si es lo suficientemente habiloso y va agregando a su portafolio pequeños montos de Staking Hub, Loto Day, FleetMe o los otros, les voy a explicar. Because small, seemingly insignificant things can make a huge difference in 3 years. ¿Por qué? Porque montos insignificantes o muy bajos hacen una diferencia muy grande de aquí a 3 a 5 años. Imagine for the 3 following years, every single month you put just $100, let's say $100, the cheapest one, on NFT Staking Hub. Ok, supongamos que usted hace una inversión mes a mes de $100, supongamos, y solamente pone, ¿no es cierto?, Staking Hub, mes a mes. After 5 years, you will have 311% more coins than you had at the beginning. Vas a tener después de los 5 años 311 veces más monedas de las que tenías al principio. What if the price will be the same as today? ¿Qué pasa si el precio se mantiene al precio de hoy? You saved a lot of money, you gain a lot of money, you earn a lot of money, and you will be the happiest person that you didn't spend that money, but you put into something which makes sense. Ok, vas a ser la persona más feliz de la vida. ¿Por qué? Porque ahorraste de a poco, te dieron ese porcentaje y tienes más que antes. I know it's not easy to think long term. I know. Yo sé que no es fácil pensar a largo plazo. Everybody wants everything now, at this moment, even yesterday. Todos quieren las cosas para ayer, no hoy día, ayer. But it's not going to happen. No va a suceder. Así no funcionan las cosas. It's only going to happen with a smart and consistent preparation. Ok, esto va a suceder con una preparación más que consciente e inteligente. If you think you don't have the patience to wait 3 to 5 years, if you don't have the patience to accept that this is the nature of crypto and this is the nature of business, if you don't have that patience, si no tiene la paciencia de 3 a 5 años para afrontar este negocio de criptomonedas, look for a different job. I can't say anything else. I'm sorry. Búscate otro negocio, otro trabajo.
Lo lamento, sí, que te estoy diciendo. because then this is not for you. Esto no es para ti. But let me tell you something. Pero deja decirte algo. I would rather accept the fact that any business requires at least 3 to 5 years, and I would rather put this into my life, my business, instead of working 20, 30 years for somebody else with no chance to grow my financial portfolio. Así todo, con lo que te estoy diciendo respecto al mundo de cripto, esperar a 3 o 5 años. Siempre voy a preferir esto a poner 20, 30 años trabajando para otros por un monto X. Simplemente así. The decision is yours. I'm not your father, you're adult, your choice is yours. Ok, tú eres adulto, no soy tu padre, no soy quien para a ti darte alguna directriz de cómo actuar. Last week, the same day, I was in Slovenia in one of the offices of the company. Ok, la semana pasada estaba yo en Eslovenia, en las oficinas de la compañía. I spent 10 hours with the top people of Ultron and the top corporate people of Mavi. Ok, estuve, como les decía hace una semana, de 10 horas con los top de Mavi, con los top gente, ¿no es cierto?, de Ultron. I've never seen such a willingness, such a dedication that these people having. Ok, no he visto hace mucho tiempo el voluntarismo y las ganas que esta gente tiene. And meanwhile, you're sitting on your beautiful butt at home right now. Me too. Mientras estás sentado sobre tu trasero en tu casa y yo también. These people are working their ass off. And this moment to make the Lotto Day for you, to make the Flip Me for you, to make the Budapest International event, there are people who literally sleep 1 or 2 hours a day to make this event the best event ever. Simplemente esta gente está trabajando y sacándose la mugre para que Lotto, para que Flip Me, para que Staking funcione y que funcione también este evento en Budapest, que va a ser una maravilla. No han dormido prácticamente. I don't know any other companies where the corporate people, even CEO, is helping you doing like special trainings for your team, or for example, 2 or 3 or 4 times a week, the company is doing the presentation for you with 6 different introductions. Ok, no he visto ninguna otra parte, ninguna otra compañía que hasta el CEO, el presidente de la compañía, haga 2, 3 a 4 presentaciones a la semana en 6 idiomas. ¿Para qué? Para que esto funcione, para que tú entiendas de qué se trata. You can go and find any other business. You can go and do any other job, but I guarantee you, you will never find such other supportive people that are supporting you here. Because if you go to a normal workplace, they will just use you. Here, you can take advantage on the company because they're here to help you. Not even speaking about your leaders. Ok, tal cual como les decía, no van a encontrar en ninguna parte una compañía en donde te estén ayudando. Todo lo contrario, en un trabajo normal, no solamente no te ayudan, sino que te usan, ¿ya? Y no solamente los líderes de la compañía, sino que los líderes de ustedes también, localmente, todos ayudan. I have, with this company, at least a 10-year long vision. Ok, yo con esta compañía tengo una visión de por lo menos 10 años. In 2 weeks' time, I will hit 50. I will be 50 years old in 2 weeks. En 2 semanas más, yo voy a tener 50 años, cumplo 50 años. I want to spend my next 10 years with a secure environment, with a company that really wants their distributor to become successful. Ok, yo quiero pasar los próximos 10 años con la compañía en donde sé y tengo la seguridad de que el distribuidor va a ser exitoso. They say, yeah, it's easy for you to say 10 years because you already have money. It's easy like this. Es muy fácil decirlo ya que tú, ¿no es cierto?, tienes el dinero y 10 años pasan rápido. No, ¿sí? yeah, you know why do I have money? Why do I have money? Because I was thinking 10 years ago the same. Ok, ¿sabes por qué tengo dinero? Porque pienso que en los próximos 10 años... Yes, because I was thinking the same. Ok, porque estaba pensando lo mismo que ellos. So what I can tell you by closing this call. Así es que, ¿qué te digo yo antes de cerrar esta llamada?
that that in this business, what we do, we have two directions. En este negocio que hacemos, tienes dos direcciones. Direction number one is the business, by building the business. Ok, la número uno es hacer el negocio dentro del negocio. Okay, any business, once again, requires minimum 3 to 5 years. Y esto requiere mínimo de 3 a 5 años. And what we represent is crypto and blockchain. Any crypto and blockchain technology requires 3 to 5 years. Ok, y esto representa de que cualquier negocio de cripto y sus relacionados tomen 2 a 3 años. Punto. So you have to dedicate yourself for 3 to 5 years. Ok, entonces tienes que dedicarte tú a estos 3 a 5 años. Because it's a good news that the company is thinking long term. Es bueno esto, ¿no es cierto?, de que la compañía está pensando en el largo plazo. Because the crypto project usually think 2, 3 months, 6 months, and they want to take your money and disappear. This is a different story here. Ok, y hay, ¿no es cierto?, también proyectos de 2 a meses, a 3 meses, 6 meses, que toman tu plata, chao, desaparecen. And you know, you have the leadership that I personally have never seen before. Y tener los líderes que yo personalmente no he visto en otra oportunidad. Freddy, Pablo, Freddy, Margareta, Pablo, Ari, Margarita, you name Ari. it. You have a lot of people who are really working and fighting for you on the daily basis. Gente que está trabajando para ustedes día a día. So what I can tell you is you really should be ready for the South American International Convention for Mexico. Ok, lo que yo les tengo que decir de que deben estar listos para la Convención de México. And also we are planning to have a big event in Chile on April 6th. Y estamos planificando para este 6 de abril un gran evento en Chile. Próxima semana me voy a comprar mi ticket y estoy seguro que llenamos la sala porque eventos son unas de las más importantes partes de este negocio, ¿vale? Y para finalizar, para terminar esta llamada, en primer lugar, quiero agradecer a todos los líderes aquí. Para mí es muy importante que podríamos compartir la misma visión. Para mí es importante para pensar largo plazo. Sin embargo, todo el mundo quiere ganar rápidamente. Y con esta empresa, con Mavi, es 100%, 1000%, millones % que podríamos ganar muy rápidamente para construir el negocio de plan de compensación, ¿vale? Por red, de red. Pero mientras proyectos se corren que en algunos años van a asegurar nuestro financiero y residual, no solo para nosotros, pero para nuestra familia también. Entonces, soy muy orgulloso de este equipo. Hay que saber que este equipo es uno de los más grandes del mundo, definitivamente en América Latina, y estoy seguro rápidamente muchos rangos y muchas comisiones se vienen. Entonces, muchas gracias por invitarme por esta noche. Ari, muchas gracias por tu traducción y nos vemos rápidamente. Mañana hay una llamada corporativa muy importante. Yo no podría descubrir más, pero por favor estaréis allí porque informaciones importantes van a compartir sobre mí también, sobre Roland, ¿vale? Entonces estaré allí. Muchas gracias, abrazo muy fuerte y buena suerte por todo el mundo. Gracias. Eso, muchas gracias Roland, muchas gracias bro por esta conexión. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir a todos? Gracias Roland por estar, por darnos este tiempo de tu familia, de este tiempo que sabemos que es valioso. Roland está a punto de viajar a Budapest, vamos a tener una conexión y bueno, acá ustedes tienen que realmente, en este minuto es cuando uno tiene que absorber toda esta visión que nos está compartiendo Roland. Esta visión en la cual ustedes pueden ver cómo está vibrando con el negocio.
Entonces acá uno dice, bueno, le creo a él, le creo en este caso a Freddy, a Pablo, que somos personas que estamos alcanzando, o le vas a creer, le sigues creyendo a tu amigo, le sigues creyendo a gente negativa. Entonces, estos son los minutos, se los digo con mucho cariño, estos son los minutos en los cuales uno tiene que decir, wow, tengo la oportunidad, tengo el momento, tengo que aprovecharlo. El éxito, amigos míos, el éxito es para las personas que hacen algo extraordinario cuando los demás no lo quieren hacer. De eso se trata. Se lo digo de corazón, con cariño. Porque, ¿sabe por qué se los digo de esta forma? Porque estamos justo en el punto de inflexión donde aquí hay gente que se va a enriquecer. Y otros, por escuchar al mismo amigo de siempre, a la misma persona llena de miedo en todos los ámbitos de su vida, no lo va a hacer, no lo va a lograr. Entonces nosotros como líder los tenemos que decir, guiar, cosa que a mí nadie me diga, ¿sabes qué? Nadie nos dijo. Así que quiero que por favor les tengo una información increíble. Le vamos a dar un fuerte aplauso al señor Roland Keyge con nosotros, tremendo, yo lo encuentro increíble. Termino motivado, termino con los pelos de punta. Gracias, Roland. No sé si estás conectado o no, pero realmente Roland es un líder increíble, increíble. No hay mucho que decir. Ustedes lo escucharon, preciso, conciso, ético. A mí Roland, cuando me presentó este negocio, me dijo, Freddy, te quiero decir algo, pero te lo voy a decir una vez. Duerme tranquilo con este negocio. O sea, la gente trabaja, esto es real, esto es blockchain, van a haber desafíos, van a existir cosas, claro, si una empresa, es tecnología, todo, pero es una empresa que está desarrollada para cambiar vidas. Y obviamente la empresa también quiere ganar y todo, pero siempre el espíritu, la energía creadora fue eso. Así que, ¿yo qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? No me crean a mí tampoco. No me crean a mí, no le crean a Roland, no sé, pero realmente estamos en el minuto. Yo les veo las caras en estos minutos a varios de ustedes y realmente veo el brillo en los ojos. Estoy mirando, estoy por acá, estoy a 3 cámaras. Ari, muchas gracias. No sé si tú quieres decir algo, Ari. Créeme que Ari, oye, un aplauso a Ari. Ari, siempre el que traduce, ojo, el que traduce aprende más. ¿Sabes por qué? Porque está verbalizando. Hoy día hablamos del poder de la palabra y Ari no escuchó, verbalizó. O sea, este hombre se sacó la lotería. Demos un aplauso a Ari por estar traduciendo. Ahora vamos todos a aprender inglés, maestro. Te doy el micrófono, disculpa. Ahí sí. Se te fue el micrófono, se te fue el micrófono. Ahí sí. Bueno, básicamente era decir eso, lo que hablamos hoy día en la mañana. Yo dar las gracias a Roland que me permite traducirle y puedo tener la bendición de simplemente que pase lo que él dijo por mi cerebro, no solamente escuchar, sino que